Cordial saludo, mi nombre es Emiliana Rodríguez Moreno. Soy estudiante del doctorado en Derecho Público en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. El tema que voy a tratar a continuación es el de la Constitución Política y el diseño e implementación de las políticas públicas. Es importante mencionar que la Constitución Política, en su artículo cuarto, nos habla de la supremacía de la Constitución, al establecer que la Constitución es la norma de normas. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro ordenamiento jurídico, al igual que las actuaciones de las autoridades públicas, deben estar sometidas a los mandatos de la Constitución Política. Esto nos lleva a hablar de la visión formal de la Constitución Política, es decir, de la supremacía de la Constitución como cuerpo normativo, ya que va a tener unos procedimientos especiales tanto para su creación como para su reforma. Igualmente, se debe contar con una autoridad que es concebida para la creación de la misma, como es la Asamblea Nacional Constituyente. A la parte de esa visión formal, vamos a hablar de la visión material de la Constitución Política, material o sustancial, ya que aquí lo que nos preguntamos es cómo cumplimos con esos mandatos constitucionales. Es decir, se trata de materializar ese contenido que encontramos en la Constitución Política. Y para eso van a ser muy importantes las políticas públicas. Nuestra Constitución contiene unos principios, contiene unos derechos. Los principios, por su contenido amplio, su contenido abierto, pues van a ser mandatos de optimización, pero también van a servir de criterios de interpretación del ordenamiento jurídico. Por otra parte, vamos a tener unos derechos que con la teoría del constitucionalismo contemporáneo, pues va a otorgar una actividad muchísimo más dinámica para las autoridades públicas, ya que van a ser los encargados de respetar, proteger y garantizar aquellos derechos que encontramos en la Constitución Política. Por otra parte, es importante mencionar aquella normativa que hace parte del bloque de constitucionalidad, aquellas normas, aquellos tratados, convenios internacionales de derechos humanos y que son ratificados por Colombia, entran a ser parte de ese bloque de constitucionalidad, de tal manera que esa normativa va a prevalecer sobre el orden interno y también van a servir de parámetro de interpretación de los derechos constitucionales. Estos aspectos, los principios, los derechos, junto con la normativa del bloque de constitucionalidad, son los que constituyen como tal un mismo sistema normativo que van a permitirnos llegar a ese objetivo contenido en nuestra Constitución y que denominamos la cláusula del Estado Social de Derecho. ¿Cómo llegamos a materializar esos derechos? Pues a través de unos instrumentos denominados políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Pues resulta que este término es muy bien diferenciado en el idioma inglés, no tanto en español. En el idioma inglés se habla de polity, haciendo referencia al ámbito de gobierno de las sociedades humanas. Politics, como actividad de organización, lucha por el control, es decir, todo ese proceso también electoral para poder alcanzar el poder. Y cuando hablamos de policy, estamos hablando ya específicamente de aquellos procesos, de aquellos programas que son utilizados por las autoridades públicas para cumplir los objetivos establecidos en la Constitución Política. El autor, André Noël Roth, luego de hacer un análisis de los diferentes conceptos que se dan sobre política pública, nos dice que para que exista una política pública deben existir 4 criterios. 1, la implicación de un gobierno, la percepción de los problemas en segundo lugar, en tercer lugar la definición de unos objetivos y en cuarto lugar un proceso. Es importante también mencionar la función de las políticas públicas, que según la OCDE son los principales instrumentos para que los gobiernos puedan cumplir con ciertos objetivos y poder resolver las problemáticas o las necesidades de la población, como a través de acciones, a través de programas, a través de iniciativas, a través de acciones. Bueno, también es importante mencionar que vamos a encontrar un ámbito normativo y un ámbito de la política pública, que si bien son diferentes, se complementan de manera adecuada. Cuando nosotros hablamos del ámbito
normativo, nosotros estamos hablando del deber ser. Estamos hablando de aquel cuerpo normativo en el cual se establecen los derechos, los deberes y principios, cómo se definen las obligaciones estatales, es decir, se va a centrar en la validez jurídica, mientras que cuando hablamos del ámbito de la política pública, nosotros nos preguntamos el cómo hacerlo, es decir, cómo llegamos a ese ser que nos indica el ámbito normativo, como el deber ser. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de unas acciones. Vamos a establecer unos mecanismos para que las autoridades puedan cumplir con esos objetivos. Lo vamos a expresar a través de planes, de programas, de proyectos estratégicas. Pese a que esas políticas públicas son establecidas para unos periodos más o menos largos, 10, 12 años, pues tienen ciertos puntos de flexibilidad ya que se pueden modificar atendiendo a las necesidades sociales. Es decir, cuando nosotros hablamos de una política pública, nosotros estamos hablando o centrándonos en la eficiencia y en los resultados, de tal manera que el ámbito normativo como el ámbito de la política pública se complementan de manera adecuada, ya que la constitución política es la que a través de sus mandatos va a orientar la política pública y la política pública es la que nos va a permitir materializar aquellos mandatos constitucionales. Finalmente, acá tengo la bibliografía que utilicé para este ejercicio. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.